Hola, ¿cómo están? Soy Martín Torres de Mets Academy y la idea de esta charla es contarle cómo es un entrenamiento técnico cognitivo y explicar un poco qué hacemos y por qué lo hacemos. El entrenamiento técnico cognitivo busca mejorar el rendimiento del futbolista mediante dos áreas principales de entrenamiento, que son las habilidades técnicas y las habilidades cognitivas. En cuanto a habilidades técnicas, buscamos aumentar el abanico de recursos técnicos, es decir, desarrollar diferentes variantes de controles, pases, remates, movimientos de duelos, etc. En esta área hacemos foco en corregir aspectos tales como dónde ubica el pie de apoyo, cómo inclina el tronco y demás cuestiones que van a definir la eficacia del gesto técnico. Y en cuanto a las habilidades cognitivas, es la parte donde nos nutrimos de las neurociencias aplicadas al deporte y trabajamos sobre la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones, habilidades visuales, velocidad de respuesta, etc. Tenemos tres grandes objetivos. El primero es aumentar el abanico de recursos técnicos y esto se refiere a lo que hablamos anteriormente de mejorar tu parte técnica, tener un mejor control, tener el dominio de diferentes tipos de pases, que tenga muchas herramientas de las cuales elegir. Como segundo objetivo tenemos aumentar recursos cognitivos, es decir, mejorar esa capacidad cognitiva, perceptiva, esa habilidad resolutiva, que es lo que genera que pueda resolver distintas situaciones. Y por último, es la mezcla de ambas, que es mejorar la toma de decisiones, que pueda tomar mejores decisiones y más rápido. Tratar de simular situaciones de partido para que puedan ser transferibles. Por ejemplo, en un entrenamiento de un lateral por derecha, que según la presión decida si va a jugar para atrás, si va a ir hacia adelante y va a tirar un centro o va a finalizar con un pase. Con respecto al entrenamiento, tenemos como objetivo desarrollar jugadores inteligentes capaces de resolver los problemas que se les presentan en el juego. Siempre vamos a adaptar el entrenamiento a las demandas del jugador, que tienen que ver con, según su posición y nivel del jugador, es decir, un delantero y un defensor van a tener un entrenamiento muy distinto, el delantero seguramente va a tener muchas más situaciones de finalización, y en cuanto al nivel, si es un jugador avanzado, los ejercicios van a tener otra complejidad más allá de la repetición de un gesto técnico, por ejemplo. Y en cuanto a fortalezas y debilidades, las características del jugador nos van a indicar por dónde es mejor, cuánto tiempo dedicarle. Por ejemplo, si sus puntos débiles tienen más que ver con el control, va a tener más tiempo de controles orientados, de controles estáticos y diferentes variantes. Tenemos en cuenta los objetivos para ver qué busca el jugador y poder adaptar el entrenamiento para que sea algo que también se sienta comprometido con ese entrenamiento. En cuanto al calendario competitivo, tenemos en cuenta en qué época del año está, si está en competencia, si no está en competencia, si el entrenamiento es un día antes del partido, del fin de semana, o si faltan 4 o 5 días y estamos tranquilos y podemos trabajar con otra intensidad. Entonces, con toda esta información, podemos ver según qué necesita cada jugador, el entrenamiento va a tener más de una cosa que de otra. En la parte técnica, buscamos ir al detalle para mejorar la ejecución de los diferentes gestos técnicos. Tenemos el control, el pase, el remate, los desmarques, los aspectos defensivos y los aspectos ofensivos. En cada uno de estos aspectos técnicos vamos a tratar de ir al detalle. Por ejemplo, en cuanto al control, vamos a trabajar sobre controles orientados, controles con giros, controles aéreos, con contramovimiento, usando las dos piernas, usando distintas superficies. Y según cada jugador vamos a hacer foco más en una cosa que en otra. Lo mismo va a pasar en cada uno de los otros gestos técnicos. Vamos a tener diferentes tipos y vamos a ir trabajando cada uno según las necesidades y el tiempo que vienen trabajando con nosotros. Después, dentro de nuestra metodología, hacemos foco en algunos detalles que creemos que marcan la diferencia y que en el club no tienen tiempo a hacerlo y lo entendemos porque es muy difícil poder hacer foco en todas estas cosas en un plantel de 30 jugadores. Pero algunos son el hecho de escanear, de mirar antes de recibir, poder cambiar el ritmo, pasar al movimiento de mi compañero, a la pierna hábil, los perfiles, poder estar siempre de frente a la jugada, usar ambas piernas. Bien, acá tenemos ejemplos de jugadores profesionales que han confiado en nuestra metodología y han entrenado. Tenemos jugadoras que también han confiado con nuestro entrenamiento, como es el caso de Ani Capaz de River, de Joaquina Rodríguez de Boca Juniors y así un montón de casos. Y acá podemos ver dos tipos de entrenamientos que tiene nuestra metodología, que en el primer caso vamos a ver el video de lo que es un entrenamiento individual. Este es el caso de Simón Rivero, que es jugador de primera de Tigre.
Y vemos que el entrenamiento está 100% hecho para él. Trabajamos un poco, él justo estaba en un periodo vacacional, así que justo en este caso lo hicimos un poco más general porque buscaba más que nada moverse un poco y trabajamos sobre ciertos aspectos que se iban a repetir mucho, eh, que era el tema de controles y después que trabaje bien en la zona donde él se desenvuelve en el campo y que tenga mucha finalización, que era algo que él quería. Bien, vamos con la otra opción de entrenamiento que tenemos, que es la parte de grupos reducidos. Siempre tratamos de armar un grupo en base al nivel que sean similar, quizás en cuanto a posición, quizás en cuanto a edad, quizás en cuanto a nivel de la liga en el que el club del que forma parte compite. En este caso es un grupo femenino de primera división, algunas chicas de reserva, pero bueno, hoy están todas en primera, así que ya veíamos que el nivel estaba a la altura, digamos. Y bueno, tratamos de hacer foco en algunas cuestiones globales, como controles en 360 grados que vemos ahí, controles con giros, controles orientados, que cualquier jugador los necesita, algunos más que otros. Y después vamos a pasar a cuestiones donde cada jugador se va a desenvolver en su posición. Por ejemplo, si tenemos un central, un 5 y un 9, cada uno podría eh, iniciar las jugadas de su posición y a partir de ahí ir practicando cosas que seguramente le van a servir. Además, dentro de nuestra metodología tenemos tres grandes tipos de sesión. La primera es la analítica, donde vamos a ver acá a Bruno, que es jugador de San Lorenzo de Almagro, donde iba a repetir muchas veces una situación de manera analítica. Íbamos a corregir mucho el tema de la pegada. Él tiene una buena pegada que sube y a veces no va fuerte, recta, entonces queríamos trabajar un poco sobre eso y repetimos bastante para que tenga variantes a la hora de definir y que no defina siempre eh, en una zona de confort, digamos. Después tenemos del otro lado un entrenamiento multisensorial, donde el objetivo es la carga cognitiva. Entonces vamos a ver este caso de un jugador de primera división que, si ven el gesto técnico, es un gesto técnico muy simple, solamente tiene que rebotar la pelota, un pase de primera de cara interna. Y tenemos las luces que son el estímulo. A partir de ahí, un entrenamiento multisensorial va a tener mucho más del lado de los estímulos, es decir, de las luces, de eso que quizás no es tan realidad de juego, y no tanto desde la parte técnica. Y acá tenemos un entrenamiento integral que puede llevarse de distintas maneras, pero el objetivo es unir esas dos cuestiones y que sea lo más parecido a la realidad de juego. En este caso tenemos un ejercicio que pasa a ser integral porque tiene la realidad de que es compañeros que los marcan con distintas opciones para salir y en base a eso los chicos van decidiendo. Otra opción es llevarlo bien a la posición donde el jugador se desempeña. Por ejemplo, en este caso los chicos teníamos un lateral izquierdo, que el lateral izquierdo realice cuestiones que se repiten mucho en su entrenamiento y tratar de simularlo en nuestro espacio lo más parecido a un partido. Eso sería la idea. Estos tres tipos de sesión vamos a ir alternando, o sea, cada jugador puede tener más foco en una que en otra, puede tener periodos donde vamos a hacer foco en una más que en otra. Todo esto lo vamos viendo entre nuestra idea, lo que nosotros creemos que es mejor para el jugador y escuchando también cuáles son sus necesidades. Bien, como conclusión, buscamos mejorar al jugador y brindar herramientas para mejorar su rendimiento y que todo esto lo pueda llevar a la cancha. En el primer caso del video vemos a Leandro Aldeco de Vélez, que veníamos trabajando mucho la definición porque uno de sus objetivos era volver a hacer goles y ahí tenemos el ejemplo de cómo lo hacen en el entrenamiento y lo hacen en el partido. El segundo video, el de recién, era de Thiago Santamaría en su época en Argentinos Juniors, que también trabajamos mucho sobre la pierna izquierda. Y el siguiente video fue el de Juan Pipasaglia de All Boys y ahí vemos más ejemplos de jugadores que vemos que entrenan ciertos aspectos y los repiten en la cancha de manera similar, entonces eso también les da confianza, repiten esa situación, vemos que los llevan acá un control con giro que se ve muy similar y esto fue eh, un tiempo muy parecido desde el entrenamiento al partido, si bien obviamente no es 100% de lo trabajó en la cancha, en el entrenamiento y lo lleva eh, a la cancha, pero sí es parte de un proceso. Y bueno, siempre buscamos formar jugadores completos, inteligentes, creativos y darle todo ese abanico de recursos, tanto técnicos como cognitivos. Espero que les pueda haber dado una idea de cómo son los entrenamientos y si todavía tienen alguna duda pueden escribirnos sin problemas. Le mando un abrazo.